Hoy, en Cuadernos de la Historia. En esta explicación vamos a abordar la historia del nazismo y el Holocausto con un tono serio y respetuoso. Lo que buscamos, por encima de todo, es entender cómo estos hechos fueron posibles y, sobre todo, preservar la memoria de las víctimas. Muy bien. Para entender cómo se llegó a este punto, vamos a seguir el camino cronológico que llevó desde una crisis nacional profunda hasta el genocidio sistemático. Y es que para entenderlo todo hay que ir al principio. Esta historia no arranca directamente con el odio, sino con algo que lo precede: la humillación y la desesperación en la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial. Lo que vemos aquí es una nación golpeada una y otra vez. Primero, el Tratado de Versalles. Después, la hiperinflación que devora los ahorros. Y por si fuera poco, la Gran Depresión. Cada uno de estos golpes fue minando la confianza en la democracia y creó la tormenta perfecta para que las ideologías radicales echaran raíces en una sociedad que estaba sencillamente desesperada. Y en medio de todo ese caos aparece el nazismo, una ideología basada en el ultranacionalismo, la creencia en una supuesta raza aria superior y un odio visceral. En esencia, el partido nazi ofreció respuestas muy simples y muy violentas a problemas que eran enormemente complejos, culpando a enemigos, tanto internos como externos, de todo el sufrimiento que vivía Alemania. Y aquí viene una de las claves más inquietantes. Vamos a ver ahora cómo un Estado democrático fue destruido. Y no por una invasión, sino de forma metódica, legal, sistemática, desde dentro. El proceso fue rapidísimo. Primero, el incendio del Reichstag, la excusa perfecta para suspender derechos y perseguir a los opositores. Inmediatamente después, la ley habilitante, que en la práctica le dio a Hitler poderes dictatoriales. El siguiente paso fue lógico: prohibir todos los demás partidos. Y finalmente, la consolidación total del poder. Tras la noche de los cuchillos largos y la muerte del presidente Hindenburg, Hitler ya era el Führer absoluto. La democracia en cuestión de meses había desaparecido. Una vez eliminada cualquier oposición, el régimen tenía las manos libres para el siguiente paso: institucionalizar su ideología racista. Y el objetivo principal desde el principio fueron los ciudadanos judíos. Y esto se materializó en las leyes de Nuremberg. Algo absolutamente crucial, porque ya no eran solo ideas o discursos de odio. De repente, el antisemitismo se convirtió en ley. Se les quitó la ciudadanía, se prohibieron los matrimonios mixtos, se les expulsó de sus profesiones, se les excluyó sistemáticamente de la vida pública, afectando a personas de carne y hueso de forma inmediata y devastadora. Todo esto se acelera y radicaliza con la guerra. Vamos a ver ahora cómo el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue para el régimen la tapadera perfecta y también la maquinaria para llevar a cabo su objetivo final: el exterminio en masa. Un paso intermedio en este proceso fueron los guetos. Eran distritos cerrados donde se concentraba a la fuerza a la población judía en condiciones indescriptibles de hambre, enfermedades y trabajos forzados. Fueron una herramienta clave para aislar, controlar y, sobre todo, deshumanizar a las personas antes del paso final: la deportación. Y esa planificación del exterminio tiene un nombre: la Conferencia de Wannsee. Lo más escalofriante es que el genocidio no se organizó con un arrebato de locura fanática, no. Se planificó con la fría, metódica y sistemática eficiencia de una burocracia estatal. La solución final, como ellos la llamaron. 6 millones. Es una cifra casi imposible de asimilar. 6 millones de hombres, mujeres, niños y niñas judíos asesinados. Es la escala del asesinato industrializado que tuvo lugar en campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka o Sobibor. Y es vital recordar que no fueron las únicas víctimas. El sistema de violencia nazi se dirigió contra cualquiera que no encajara en su visión de una comunidad pura: el pueblo romaní y sinti, personas con discapacidad, opositores políticos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales, testigos de Jehová. La lista es larga y terrible. Finalmente, la guerra termina, y con la derrota del régimen, el mundo entero se vio obligado a abrir los ojos y a enfrentarse a la realidad completa y aterradora de los crímenes que se habían cometido. Una de las consecuencias directas de ese enfrentamiento con el horror fueron los juicios de Nuremberg. Esto marcó un antes y un después. Por primera vez en la historia, líderes políticos y militares fueron sentados en el banquillo y responsabilizados por sus actos bajo una nueva figura legal: los crímenes contra la humanidad. Pero la liberación de los campos y los juicios no fueron, ni mucho menos, el final de la historia. En realidad, fueron el comienzo de algo igual de importante: un largo y muy necesario proceso de memoria. Olvidar a los muertos sería como matarlos por segunda vez. Esta frase de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, lo resume todo. Los testimonios de quienes lo vivieron se convirtieron en la defensa más poderosa contra el olvido y contra quienes aún hoy intentan negar lo que pasó.
Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuáles son los peligros de la deshumanización? ¿Cómo podemos reconocer hoy las señales de advertencia cuando el odio empieza a normalizarse? Porque entender esta historia no es solo un ejercicio sobre el pasado, es una advertencia fundamental para nuestro presente y nuestro futuro, que nos obliga a estar alerta.